usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia. Buenos días tengan todos ustedes, el Señor le bendiga. Damos gracias al Señor por este día. Nuevas son sus misericordias. Este es el día que ha hecho el Señor y lo ha hecho para que nos gocemos y nos alegremos en Cristo nuestro Señor. Hay salvación y poder en el nombre de Cristo Jesús. Le damos la bienvenida y estoy como siempre con mis queridos hermanos, mi hermano Jairo y mi hermano Víctor. Hoy traemos un tema que Dios ha puesto en nuestro corazón y que sé que va a ser de bendición, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Señor te bendiga. Hermano, pues hoy venimos expectantes a poder hablar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y hoy tenemos un tema muy importante, creo, porque sabemos que Dios nos habla a través de su palabra, que Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, pero siempre que Dios quiera hacer algo en la tierra, Dios escoge un hombre. Lo llena con su Espíritu Santo y lo capacita, le da una visión para que éste pueda establecerla en la tierra y para que pueda empezar a traer del cielo lo que Dios quiere manifestar efectivamente en la tierra. Jairo, creo que es muy importante entender que siempre que Dios quiere manifestar algo en la tierra, hay un diseño que ya existe en los cielos. Pero para poder traerlo a la tierra es necesario que este hombre pueda buscar del Señor y pueda tener oído para oír lo que Dios quiere oír, quiere hablar. La palabra que traemos se escribe ahí en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2, y lo voy a leer para poder entrar en el tema. Dice: y el Señor me respondió, escribe la visión y hazla que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Entonces, es una promesa, es una palabra que Dios le da a Habacuc y le dice: escribe la visión. Escribe la visión en tablillas. Yo no sé si el iPad ya había sido inventado en aquel tiempo, ¿verdad? Pero Habacuc empieza a recibir algo de Dios. Empieza a recibir un diseño de Dios que él tiene que escribir. Y Dios le dice: espérala, porque sin duda vendrá. Creo que es algo que tenemos que entender, que cuando Dios nos habla es con un propósito. Y siempre que Dios abre su boca y nos muestra su corazón, es para que nosotros podamos venir a establecer algo en esta tierra y para que nosotros podamos no solamente ser bendecidos, sino poder bendecir a otros con lo que Dios quiere darnos. Exactamente, es enorme lo que uno puede ver a través de la palabra de Dios. Como decías tú, como Dios siempre que deseaba transmitir algo, algún mensaje, escogía a un hombre que pudiera no solamente traer una información al pueblo, una información de parte de Dios, sino buscando una transformación en lo que se estaba dando en aquel tiempo. Y es lo que me llama la atención del pasaje que leí esto ahí en Habacuc, porque para poder recibir una visión tenemos que tener entendido de que es necesario poder tener un oído abierto a Dios, porque muchas veces Dios nos está hablando y Dios va buscando a personas sobre el cuales Él pueda depositar aquella visión, aquella palabra que pueda ser transmitida al pueblo hacia el cual va dirigida. Y ahí al principio del versículo 2 dice que Habacuc escribe, dice: y el Señor me respondió. Habacuc era una persona que podemos ver con eso, de que era una persona que continuamente estaba pidiendo. Si vemos en el capítulo 1, Habacuc comienza con una oración, con un clamor. Él comienza a tener un diálogo con Dios, a poderle contar a Dios lo que estaba pasando. Había un poco no de confusión, sino que había un desacuerdo en el corazón de Habacuc, porque él comenzaba a decirle a Dios: ¿acaso no me has contestado? ¿Acaso no me has visto lo que está pasando? Pero Habacuc era una persona que estaba continuamente buscando al Señor. Y muchas veces la visión, cuando necesita ser revelada a nosotros, vendrán aquellos tiempos, en aquellos momentos, cuando estemos buscando a Dios en su presencia, cuando estemos buscando al Señor en oración.
Y es importante que podamos entender que para que Dios pueda transmitir algo, necesitamos tener una búsqueda con Dios y un oído dispuesto para poder decir, como Habacuc dijo, y el Señor me respondió. Cuando hay una respuesta es porque uno ha estado clamando, pidiendo, y es cuando la respuesta viene. Hermano Jesús. Ahora, si desglosamos este capítulo 2, los primeros 3 o 4 versos, vemos el título que nosotros le colocamos a este mensaje: una visión segura por escribir. A Habacuc se le mandó a escribir algo, pero podemos ir desglosando verso por verso y vamos a ver qué fue lo que recibió el profeta Habacuc. La profecía, ¿verdad? La profecía, como la palabra profecía, como realmente significa esta palabra. La palabra hebrea que se utiliza aquí es la masá, que también se traduce como oráculo. Cuando estamos hablando de un oráculo es que el Señor nos manda a hacer algo tal cual como lo ha pedido, ¿verdad? Su sentido propio es la carga, que significa masá, también significa carga, pero también se utiliza en un sentido común o un sentido figurado como responsabilidad y como culpa. En este sentido estamos viendo que lo que está recibiendo como visión, ¿verdad?, el profeta Habacuc, es una carga, es una responsabilidad por lo que está viendo que está sucediendo allá afuera. En este tiempo la iglesia o los hombres de Dios deberíamos estar recibiendo esa visión. Cuando hablamos de visión en un sentido general es porque creemos que viene algo del Señor que no hemos visto. Víctor hablaba de la expectativa, algo que debemos estar expectando, algo que queremos ver hecho realidad, que queremos ver hecho delante de nuestros ojos. Esto que recibió el profeta Habacuc fue una carga por un dolor, por afligir su alma por lo que estaba sucediendo allá afuera con su pueblo, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, ¿verdad? Esa culpa que él también recibe como responsabilidad en un género de las profecías bíblicas. En este sentido, cuando se hablaba de una carga porque había un castigo contra la nación, había un castigo contra una nación que se había convertido en pagana. Paganamente estaba recibiendo un juicio y estaba sentenciada a un castigo. Por eso él le habla al Señor y le hace estas preguntas, le hace 2 preguntas. Prácticamente el libro de Habacuc es un diálogo en el primer capítulo y el segundo capítulo entre Dios y Habacuc, donde él le pregunta a Dios y Dios le responde a Habacuc. Pero mira lo que en realidad significa. Él recibe esta carga. Muchas veces la mayoría de los profetas reciben el mensaje del Señor para juicio, para venir a traer algo que iba a doler y que tenía que doler para abrir los ojos espirituales al pueblo que Dios le quiere hablar. Pero también hay mensajes donde se trae un mensaje de esperanza y se le da al profeta un mensaje de esperanza, como en el libro de Zacarías, en el libro de Malaquías y otros libros que podríamos estar compartiendo. Habacuc, el nombre probablemente es un nombre babilónico por el tiempo y el sitio donde él estaba ubicado, ¿verdad? Se refiere a una planta ornamental en el sentido babilónico. Pero yo me uno a otros que creemos que deriva del verbo habak, que significa abrazar. Entonces, cuando estamos hablando de abrazar, estamos hablando de que el significado del nombre de Habacuc significa que abrazó la visión de Dios, abrazó esto que Dios le estaba poniendo, y su fe lo lleva mucho más allá, lo llevó a empezar a ver mucho más allá de lo natural que un hombre puede ver, y es lo que nosotros queremos enfocar, una visión segura, una visión que Dios ya la ha entregado, que la ha puesto en el corazón del hombre y que la quiere dar a conocer primeramente a ese profeta al cual le habla, para que después él la entregue al pueblo. Una visión donde Dios trae una seguridad, la seguridad de la salvación, que trae un regalo perfecto, un regalo donde Dios es un Dios de un orden, pero también es un Dios que lo provee todo en la seguridad de Cristo. Entonces podemos ver en el capítulo 1, en el capítulo 2, ¿verdad?, un diálogo entre el profeta y Dios, formado por 2 intervenciones del profeta, donde le hace 2 preguntas y recibe 2 respuestas. Tal vez a veces tenemos una visión, porque cuando estamos visionando, estamos viendo el futuro de lo que Dios quiere hacer en algo. Y a veces en esa visión falta fe.
Entonces Dios a veces no puede realizar lo que Dios quiere hacer con tu familia, con tu vida, porque ya ha puesto un propósito. No lo puede realizar a veces, ¿por qué? Porque falta la fe, como faltó en el pueblo de Israel cuando fue introducido por el mismo Señor al desierto, donde Él quería encontrarse, donde Él quería verse cara a cara con ese pueblo que Él ama. Él tal vez no ha podido encontrarse contigo, ¿verdad? Porque le está faltando la fe a uno de nosotros, le falta la fe a la iglesia, le falta la fe al cuerpo, falta la fe para ver esa visión realizada y hecha ya. Entonces podemos ver que estos dos capítulos, el primero y el segundo, el Señor no se queda callado. El Señor responde tal cual como el profeta le estaba reclamando, porque lo que estaba haciendo era un reclamo a través de una justicia que no se estaba dando. Estaba viendo cómo el justo estaba siendo oprimido, cómo el justo estaba siendo castigado con una justicia falsa, con una justicia de mentira, tal vez como muchos de los pueblos de hoy en día están. Por ejemplo, el pueblo de Venezuela, que me vio nacer y que en este tiempo no hay justicia. No hay ley, no hay un instituto que rija la justicia como tal. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre se ha recrudecido. Entonces, estas dos respuestas que el Señor le da al profeta, ¿verdad? Es porque ve la preocupación y la carga que él lleva en su alma, una aflicción que él tenía por un pueblo que estaba siendo oprimido, ¿verdad? Que estaba siendo explotado, si podemos decir así, por un gobierno que estaba imponiendo su maldad, que estaba imponiendo un castigo, que lo estaba llevando a un sitio de matanza, a un sitio donde lo estaba aniquilando. Y este profeta que en ese tiempo el Señor levanta o trae la visión, trae para traer una esperanza, porque le dice, escríbela, porque está seguro que vendrá. Igualmente Dios nos sigue diciendo así, escribe tu visión, escribe la visión mía en tu corazón y espérala, porque está seguro que vendrá. Víctor. Así es, la Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Por qué es necesaria una visión en estos tiempos? ¿Por qué es necesario poder traer lo que hay en el corazón de Dios? ¿Por qué es necesario poder hablar lo que Dios quiere revelar? Porque si no hay visión, simplemente no hay una línea que seguir, no hay nada que podamos, no hay un camino en el cual podamos avanzar. Y es interesante porque en el capítulo 1 de Habacuc, esta era la segunda respuesta del Señor, pero la primera respuesta que Dios le da a Habacuc, cuando éste empieza a clamar a él le dice, estoy por hacer en estos días, capítulo 1, versículo 5, cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se les explique. Yo no sé, pero yo creo esta palabra. Yo creo que Dios en este tiempo, en estos días, está a punto de hacer cosas tan sorprendentes que nadie las va a creer. Y es que cuando la visión viene, cuando Dios revela la visión es a través de la fe. La visión no es a través de una esperanza, de una duda, es a través de la fe. Porque ahí mismo en Habacuc capítulo 2, en el 4, él dice, pero el justo por su fe vivirá. ¿Por qué Dios le habla a Habacuc? ¿Por qué le dice escribe la visión? ¿Por qué le dice espérala? ¿Por qué le dice confiésala? ¿Por qué le dice va a venir? No va a fallar, va a venir la visión. Pero le dice, pero el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque la visión, el que recibe la visión tiene que correr con ella, porque él le dice escríbela en claro. Y para que pueda venir a cumplimiento, para que pueda llegar a cumplimiento, correr con la visión es correr con la palabra en tu boca, con la palabra en tu corazón, con la seguridad de que si Dios lo ha dicho, así es. La palabra dice que todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. Entonces la fe es necesaria. ¿Para qué? Para que esta visión pueda llegar a su cumplimiento. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nosotros fuimos hechos de lo que no se veía. Nuestra materia prima es la fe. Fuimos creados en fe, fuimos creados a través de la fe. Y la fe está en nosotros, pero para que esa fe se pueda activar es necesario poder alimentarla. Y nuestra fe se alimenta a través de la expectativa, a través de estar, porque expectativa es estar esperando algo. Y si nosotros no estamos esperando nada de Dios, no estamos siendo expectantes y por lo tanto nuestra fe no está siendo alimentada,
Y si nuestra fe no está siendo alimentada, la visión nunca va a llegar. Entonces es interesante vivir una vida expectativa, vivir esperando siempre algo. Tenemos que vivir expectantes, esperando algo mayor, esperando recibir de Dios algo. La palabra dice que ahí en el libro de Hechos, capítulo 3, cuando Pedro y Juan entran ahí a la puerta de la Hermosa, dice que estaba un hombre lisiado de nacimiento y se les quedaba viendo. Y dice que cuando llegaron ahí, Pedro le dijo, míranos. Y él los miró, dice la palabra, los miró fijamente, esperando recibir de ellos algo. Y nosotros tenemos a veces que tomar esa posición de lisiado. No que nos vamos a quedar sin avanzar, sino que a veces tenemos que estar esperando algo. Tenemos que estar expectantes de lo que Dios quiere hablar. Dios le habla a Habacuc y le dice, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, para que pueda entenderse. Todo lo que Dios nos da es claro, todo lo que Dios nos da es algo que no podemos esconderlo, es algo que tenemos que manifestarlo. ¿Para qué? Para poder ser de bendición. Ahora, yo creo que todos estamos esperando algo de parte de Dios. Al menos si lo llevamos a lo natural, cuando una mujer queda embarazada, son 9 meses de espera. 9 meses de estar esperando, de estar expectante por el fruto, por lo que vamos a ver nacer. Y es interesante cuando ya vemos el nacimiento, cuando da a luz aquello por lo que estábamos esperando. Pero todo ese tiempo que el niño estaba dentro del estómago de la madre, a veces estamos esperando y estamos ahí, le hablamos y empezamos a tocar y empezamos ya a hacer planes, empezamos a ver el cuarto, empezamos a comprar las cosas que el niño va a necesitar. ¿Por qué? Porque creemos por la fe que eso se va a dar. Si lo creemos en la natural, lo mismo es también para las cosas del Espíritu. Si Dios nos está entregando una visión, tenemos que empezar a correr con ella, tenemos que empezar a verlo, tenemos que empezar a visualizarlo. Y es interesante porque el principio es este: antes de recibirlo en tus manos, tienes que verlo en tu espíritu. Antes de poder tenerlo físicamente, tienes que verlo en tu espíritu. Nosotros somos creados a la imagen y semejanza de Dios, dice la palabra. Cuando hablamos de imagen, hablamos de un reflejo. Y de aquí es donde viene la palabra imaginación. Dios nos ha dado la capacidad de poder imaginarnos, de poder crear imágenes en nuestra mente. Por ejemplo, si en este momento yo le diría casa, lo primero que viene a nuestra mente no es una palabra, casa, sino es una imagen. Vemos una casa con puertas, con ventanas. Unos vemos una casa más grande que otra, otros la vemos más chiquita que otra. Pero lo interesante es eso. Empezamos a imaginar las cosas que queremos ver. Y nuestra mente hace una pintura de lo que nosotros queremos ver. Y nuestra fe empieza a crecer cuando empezamos a ver las cosas con expectativa, cuando empezamos a creer lo que estamos esperando y empezamos a tomarlo. Y la expectativa es tan poderosa que nos hace salir de nuestra realidad para poder ver las realidades de Dios. Y yo creo que en este tiempo Dios está levantando hombres para mostrarles una visión, para darles un diseño, pero es necesario poder estar con nuestro corazón abierto y poder creer que Dios puede hacer algo más. Miren, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El problema de este tiempo es que muchas veces pensamos que ya todo ha sido creado, que ya no hay nada nuevo, y la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Pero para el hombre todo es nuevo, porque para Dios conoce todas las cosas. Entonces Dios quiere revelar cosas, Dios quiere revelar planes, Dios quiere revelar proyectos, Dios quiere revelar propósitos, Dios quiere darnos ideas creativas para poder traer un diseño a esta tierra, para poder hacer cosas diferentes. Pero para esto es necesario poder estar. La clave de Habacuc era que este hombre estaba clamando a Dios. Él estaba buscando la presencia de Dios. Y aunque podemos ver ahí en el libro que dice primera queja de Habacuc, segunda queja de Habacuc. ¿Por qué se estaba quejando Habacuc? No era una queja tal vez personal, que él se sentía, él estaba clamando por el pueblo. Había una desesperación en el corazón de este hombre. Y él está diciendo, Señor, ¿por qué las cosas están pasando así? Y Dios le habla y dice, hey, escribe lo que yo te voy a decir. Porque toda la palabra que viene de Dios siempre va a traer una respuesta a este tiempo y a esta generación. Jairo, Dios quiere levantar hombres que empiecen a ver las cosas que no son como si fuesen, para que empiecen a escribir la visión y no solamente verlas, sino poder llevarlas a una existencia. Claro,
Y es importante porque hemos estado hablando un poco más y relacionando este pasaje a lo que es la fe. Porque al principio comentábamos de que una visión es algo que viene transmitido desde Dios, de parte del cielo, algo que viene directamente del corazón de Dios. Pero si nuestra fe no se activa en un sentido espiritual a creer lo que Dios está diciendo, simplemente creeremos que es algún resultado de un pensamiento que tuvimos. Pero cuando hemos conocido el corazón de Dios, cuando hemos aprendido a poder habitar dentro de Dios, en su presencia, cuando Dios habla, uno responde. Pero es necesario que entendamos de que la fe de nosotros va a ser puesta a prueba para que Dios nos pueda o ya usar aquella visión que se nos va a ser transmitida a nosotros o ponerla a un lado. Pero Habacuc decidió seguir paso a paso lo que Dios le estaba diciendo. Y el versículo 3 me llama la atención porque siempre que Dios nos va a dar algo, una prueba de fe, siempre Dios nos va a dar una respuesta. Porque necesitamos entender que cuando recibimos algo grande, nuestra mente tiende, nuestro corazón a sentirse un poco desafiado y preguntar si en realidad aquello que se nos dijo se va a cumplir. Y el versículo 3, Dios le da esta seguridad, le da esta palabra a Habacuc de que la visión que él estaba recibiendo ciertamente se iba a cumplir. Dice el versículo 3, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Víctor hablaba acerca de cómo una mujer cuando está esperando a aquel niño, hay un tiempo de espera. Hay un tiempo que ella tiene que pasar, donde aquel bebé que tiene en su estómago empezará a crecer, empezará a notarse aquello que ella está esperando. Pero me llama la atención porque dice en el tiempo señalado, o sea que la visión de Dios es para un tiempo señalado, es para un tiempo que se cumplirá y no dejará de ser. Dice, marcha hacia su cumplimiento. Desde el momento que Dios da la visión, desde ahí comienza la visión a correr al tiempo de su cumplimiento, dice, y no dejará de cumplirse. ¿Cuántas veces hemos batallado con esto y decir, Señor, ¿acaso lo que tú me has dado, aquella visión que has puesto en mí, se cumplirá? Señor, ¿acaso lo que tú dijiste llegará a realizarse? Pero aquí Dios le da esta seguridad a Habacuc y le dice, no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Es impresionante cómo Dios siempre nos da fortaleza a nuestro espíritu, nos da una palabra segura de que no importa lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, la palabra de Dios dice que en su tiempo señalado se cumplirá. Dice que marcha hacia su cumplimiento y no dejará. Esa palabra a mí me llena porque dice no dejará de cumplirse. Y yo he llegado a pensar muchas veces, hermano Víctor y hermano Jesús, de que esta palabra cuando dice no dejará de cumplirse, yo llego a veces a poder ver de que la visión es transmitida a un hombre, pero si aquel hombre no está dispuesto a aceptar esta visión, Dios va a implantar eso en alguien más, en alguien más que esté dispuesto a creerle a Dios. O sea que la visión dice se cumplirá, independientemente de que Habacuc recibió esto o no. La palabra dice que aquí la promesa y la palabra es de que se llegará a cumplir. Se va a cumplir la visión porque Dios desea poder transmitirla a aquel pueblo. Así que a Habacuc se le da esta oportunidad, como muchas veces a nosotros se nos da la oportunidad de poder recibir aquella visión para poderla llegar al propósito con el cual se nos fue dada a nosotros. O sea que con el significado del nombre, como yo leí, Dios no se equivoca. Dios tiene propósito con todo, con cada uno de nosotros, pero Él sabe a quién le coloca la visión, porque Habacuc no es casualidad. Como dije anteriormente, uno de los significados del nombre de Habacuc es abrazar. Este hombre abrazó la visión aunque estaba viendo. Podemos leer literalmente, y el verso que leyó mi hermano Jairo es muy importante en este estudio por esto, porque dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Parece que Habacuc hubiese recibido la respuesta de una vez.
instantáneamente, pero yo escudriñando la palabra pude encontrar en la historia que él esperó 66 años para ver la visión cumplida. O sea que él estuvo 66 años viendo oprimido al pueblo de Dios, viendo la opresión, como dice las dos cuestiones que él le hace al Señor, las dos preguntas que él le hace al Señor. El profeta estaba preocupado al ver cómo el justo era oprimido sin ningún tipo de justicia, sin que se le haga justicia. Ante esta situación él se pregunta, ¿por qué el impío no recibe castigo? Le dice al Señor en el capítulo 1. También le dice, ¿por qué Dios no responde a mis oraciones? ¿Por qué Dios no responde a sus oraciones? Tal vez muchas veces nos hacemos esta misma pregunta a nosotros. Señor, llevo 1 año clamando, llevo 2 años clamando para que mi esposo cambie, para que se vuelva a restaurar mi matrimonio, para que vuelva el hijo pródigo, para que el alcohólico cambie, para que el que se fue de la casa. Llevamos poco tiempo con respecto a visiones o a cosas que el Señor está mostrando en la palabra. 66 años, es muy fácil decirlo, pero vivirlo es dificilísimo. A veces queremos la respuesta del Señor instantáneamente sin ni siquiera madurar en la fe. Jairo dijo algo bien importante, es para que crezca nuestra fe. Y a Abacú en este sentido se le dio esta visión porque él la iba a abrazar por 66 años. Pero ¿qué sucedieron en esos 66 años? Él maduró en la fe y le dijo a su pueblo que madurara, que la esperara. Incluso Dios le dijo, escríbela, porque seguro se van a olvidar, pero aquí está escrita para que ustedes crean en que va a venir y que crean que yo soy fiel. A los 66 años empezaron a ver cómo el pueblo babilónico era despedazado, cómo el reino y este imperio babilónico fue destruido para que viniera a instaurarse un nuevo imperio, viniera a instaurarse una nueva visión de Cristo, donde iba a empezar a caminar el pueblo de Dios bajo una obediencia, ¿verdad? Entonces, aunque Dios es soberano, no tarda en responder la pregunta que hace su siervo, no tarda en responder. ¿Por qué? Porque dice, escríbala, porque esto es por fe. Leíamos en los versos más adelante, leía mi hermano Víctor, que dice en el 4, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Romanos 1.17 dice literalmente, Romanos 1.17 dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe, de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por fe. Gálatas 3.11 dice lo mismo. Dice, ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por fe. Efesios lo sigue diciendo de esta forma, y todo es en el tiempo de gracia, en el tiempo de favor del Señor. Le estoy leyendo esta lectura porque cuando Abacú recibe esta visión, lo recibe dentro de la ley, que era más oprimida, que era más injusta, que era más una fe que tal vez era duro de creer, era duro de permanecer uno. Por eso es que él dice, Dios, escríbela, y está seguro que vendrá. Efesios 2.8 dice, porque por gracias ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de nosotros, no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios. Usted es una hechura de Dios. Dios paró en el 6º día y dijo, hey, yo no voy a decir la palabra, yo voy a bajar y los voy a formar. Eso fue lo que dice el Señor, y somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. Esa visión está dispuesta en usted. Usted tiene que seguir creyéndola, que la visión vendrá. No sé cuál sea su necesidad, pero no la abandone. Dios me está hablando a mi corazón y yo llevo 13 años pidiéndole al Señor algo. Yo sé que esa visión ya está escrita, yo sé que esa visión va a venir, pero Dios tiene un tiempo señalado. Cuando ya yo deje de ser niño, el curador va a recibir la visión, porque Dios la tiene, se la ha puesto en un ángel, no la tiene Satanás. A veces decimos y creemos que Satanás nos ha quitado y nos ha robado muchas cosas, pero en realidad es que hay un ángel que la tiene preparada para el momento de mi manifestación, para el momento señalado por Dios para manifestarla y que yo la pueda recibir en madurez, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos por obra. La visión no se va a quedar empolvada, no se va a quedar encerrada. Dios va a traer el tiempo señalado para que la pongamos por obra. O sea que somos creados para colaborar. Entienda esto, somos llamados y somos
puestos que creamos por fe para colaborar en la realización de los propósitos de Dios. Un Dios soberano, un Dios soberano. La visión es uno de los vehículos que Dios usa para revelarse a sus siervos, para revelarlo a los profetas, para revelar a los hombres que tienen fe y que van a madurar en esa fe, abrazándola, como dice Abacú. Abacú abraza la visión y hace que se haga permanente y que el mundo y que su pueblo también la pueda ver. Lo importante de una visión es que venga de Dios. Que no venga de un hombre simple, vacío, que no sea un sepulcro banqueado, ni que esté aparentando tener fe. La visión viene y cuando viene de Dios y siempre vendrá en los peores momentos. Esta es una de las características de las visiones. Ninguna visión de Dios va a venir cuando usted está mejor, cuando usted no esté ayunando, cuando usted no esté orando, cuando usted no esté clamando, ni cuando usted esté padeciendo para parir. Víctor habló de que la mujer espera 9 meses para ver el fruto, pero el último mes lo recibe con dolor. Una vez que ve al niño, él dice, wow, viene el gozo, viene la alegría, viene la bendición, porque ya está viendo el fruto que mantuvo por 9 meses. Esto quiere decir que va a venir aflicción, van a venir pruebas, tal vez se van a cambiar ciertos niveles en nuestra fe, que vamos a bajar o vamos a aumentar, pero nosotros debemos mantenernos fijos, pase lo que pase a nuestro alrededor, nos quedemos sin casa, nos quedemos sin esposo, nos quedemos sin hijos, nos quedemos sin trabajo. Tenemos que saber que la visión vendrá, porque Dios no depende de nada de lo natural, Dios depende de lo sobrenatural y Él lo va a hacer cumplir en lo natural. La visión que Dios pone siempre va a ser poderosa, siempre va a traer un poder que la haga cumplir, siempre la hará cumplir. Es poderosa porque se impone en los peores momentos, como dije antes, en las peores circunstancias. Va a desafiar tu mente, va a desafiar tu psicología, va a desafiar tu lógica, como lo muestra Abacú 1. Él le preguntó y recibió respuesta. La visión de Dios siempre te llevará a otras dimensiones de fe. Nunca te va a dejar. Es como la gracia. Cuando la gracia nos encontró y nos arrastró hacia el centro que es Cristo, no nos dejó en el mismo sitio, nos llevó a otro nivel, a este nivel donde estamos ahora, un nivel de fe, un nivel de madurez, un nivel que dejamos de ser niños para convertirnos en hombres maduros de Dios, que podemos resistir los abates de este mundo. Entonces, siempre se va a presentar en los peores momentos y en las peores circunstancias para desafiarnos, para desafiar nuestra mente, y aún más precioso, para desafiar tu fe en Cristo Jesús. La visión de Dios te llevará a otra dimensión de fe, a planear y a pensar de lo común a lo sobrenatural. Me va a incomodar, me va a pedir muchas cosas, va a pedir que hable de cosas que tal vez a la gente no le va a gustar, porque estoy hablando una verdad, y una verdad que muchos fueron apedreados, muchos fueron quemados por esto. Una visión que va a parir el Hijo de Dios, el producto de Dios y el fruto de Dios, decíamos. Por eso es que en este tiempo hay iglesias que aparentan estar vivas, pero en realidad están en un proceso de defunción, están en un proceso de muerte, porque año tras año mantienen el mismo rito religioso, que se han convertido en un mismo programa año tras año, ceremonia tras ceremonia, sin poder alimentar la visión de Cristo, sino la visión de un hombre tal vez egoísta, tal vez una visión que ha envuelto con mantos de hechizo a los que se congregan con él, ¿verdad? Una visión egoísta que no tiene que ver nada con la voluntad de Dios, ni con la salvación de las almas, ni ayuda a nadie, sino tal vez una visión que va tras sus deseos personales, y que no busca una relación con Dios, sino que busca a Dios por la necesidad. Hechos 26:19 demuestra esto que yo estoy diciendo. Cuando Pablo dice que no fue desobediente a la visión celestial, es porque también había una visión del hombre natural, una visión celestial y una visión natural. Hermano, querido amigo, querido hermano, si usted es siervo del Señor, si usted es pastor, si usted es líder, aún aquel que es común, si usted está en Cristo Jesús, crea la visión y crea en la visión celestial para que lo natural sea transformado. Tenemos que entender que la gracia de Dios nunca nos deja donde nos encontró, porque la gracia no solamente te salva, sino que te capacita para cumplir el propósito de Dios. Recuerda que en el reino de Dios no lo gobiernan niños, lo gobierna gente madura, gente probada, gente pasada por el fuego, gente como Josué, como Caleb, gente como
como Jeremías y como todos los grandes profetas que muestra la palabra. Fueron hombres probados donde ellos pasaron la prueba y se les dio la visión, se les dio el propósito por el cual ellos estaban en esta tierra. Tú tienes un propósito en esta tierra y busca la visión y espérala porque estás seguro que vendrá. ¿Víctor? Así es, creo que lo más importante de todo es entender que la visión va a venir. Puedes hacer lo que quieras, puedes decir, no, yo no quiero. Es que no se trata de lo que tú quieras, no se trata del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y como tú decías, Jairo, si tal vez el hombre de Dios dice, ¿sabes qué? No, yo no voy a hacerlo. Dios levanta a otros, Dios no tiene problemas. Dios va a cumplir su palabra, porque su palabra no vuelve vacía. Pero para esto es necesario creerle a Dios. Necesitamos creer en un Dios grande, en un Dios poderoso, en un Dios que si Él dijo, así va a ser, así va a ser. Entonces la fe se convierte en el ticket de acceso hacia la visión que Dios está implantando en el corazón. Cuando nosotros empezamos a creerle a Dios, cuando comenzamos a hacer su voluntad aquí en la tierra, cuando empezamos a esperar, porque dice, aunque parezca tardar, espérala. Habacuc efectivamente esperó 66 años para que esta visión se manifestara, para que esta visión pudiera realizarse. Entonces es interesante, porque cuando nosotros empecemos a hacer la voluntad de Dios en la tierra, a esperar esa visión, Él empieza a mostrarnos su gloria, Él empieza a revelarnos los diseños del reino para poder traerlos a esta tierra. El capítulo 6 de Génesis nos muestra un tiempo hostil donde el pueblo empieza a corromperse y dice la palabra que Dios dijo, me arrepiento de haber creado el ser humano porque su corazón está inclinado al mal. Pero más abajo en el capítulo Él dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y qué impresionante, porque Dios le dice a Noé, ¿sabes qué? Voy a destruir la tierra con agua. Por lo tanto, hazte un arca de madera de gofer, y empieza a construirle, empieza a dar las medidas, empieza a darle la visión, empieza a mostrarle el diseño para que éste pueda traerle a la tierra y pueda establecer. El arca representaba el pacto de seguridad para Noé y para su familia. Y es interesante porque Habacuc esperó 66 años y no esperó 120. Le dobló la edad. Dice la palabra que Noé era pregonero de justicia. Y lo interesante era que cuando Dios te da una visión, cuando Dios te revela un diseño, siempre va a ser algo que al hombre va a crear, va a volverlo loco. ¿Por qué? Porque nunca había llovido. Y él empieza a decir, bueno, ¿sabes qué? Prepárense, Dios va a traer juicio sobre la tierra, pero yo estoy construyendo un arca para que entren porque va a empezar a llover. ¿Y qué es eso? Pues si nunca ha caído, hablaba el libro de Génesis que había un rocío que salía de la tierra y regaba toda la tierra, pero nunca había llovido en la tierra. Está comprobado que nunca había llovido. Este hombre esperó 120 años creyendo la palabra de Dios para poder ver el cumplimiento. Noé es llamado a los 500 años de edad. Sabemos que la edad en aquel tiempo era diferente. Después de esos 500 años de edad que es llamado, esperó 120 más para poder ver el cumplimiento. Tal vez ya esperando un año. Y dice, no hombre, es que ya no puedo. Hey, ten confianza, anímate, mira lo que pasó Noé. Un hombre de fe le creyó a Dios, créele a Dios. Anímate a poder atravesar esa barrera de la imposibilidad y poder creer en Dios, porque cuando Dios te da el diseño, Él te va a dar también las herramientas para que puedas construir ese diseño aquí en la tierra. Yo creo que Dios en este tiempo va a empezar a mostrar diseños que nunca han sido mostrados en la tierra, y no muchos te van a creer tal vez, porque tal vez no van a entender, porque todo lo que viene de fe es una locura. ¿Qué cosa que no venga de fe es algo simple? No, es una locura. Así que prepárate para ver lo que nunca has visto. Prepárate para empezar a escribir lo que nunca has escrito. Prepárate para empezar a hacer lo que nunca has hecho, porque así Dios se manifiesta. Una vez Dios me dijo, todo lo que tú te atrevas a creer de mi palabra es lo que va a terminar siendo parte de ti. Un hombre de visión ve más allá de lo que está delante de él. Un hombre de visión tiene ojos para ver lo que otros ignoran. Esteban, hombre de fe, hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que caminaba expectante, un hombre, dice la Biblia, que fue el primer mártir de la iglesia. Él murió apedreado por un sistema religioso, pero qué interesante, porque un hombre de visión no ve la aflicción. Un hombre de visión no ve la adversidad. Un hombre de fe no ve la aflicción. Un hombre de fe ve la gloria. Dice la palabra que mientras le estaban apedreando, él no vio las piedras. Esteban no vio las piedras, él vio el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre.
Cuando la fe llena tu corazón, cuando la expectativa empieza a inundar tu vida, tú empiezas a ver las cosas de otra manera. Por eso ahora entiendo el apóstol Pablo, cuando él decía, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, no mirando, aquí está la clave, no mirando lo que se ve, porque lo que se ve es pasajero. La aflicción que estaba viviendo Habacuc era pasajera, pero lo que no se ve, la visión que le fue revelada, eso es eterno. Los diseños de Dios que quiere manifestar a los hombres de Dios en esta tierra son diseños eternos que no pueden ser quebrantados por el hombre. Por eso Dios tiene que implementar, Dios tiene que meternos, darnos esta visión, y la visión va a chocar contra tu manera de pensar. La visión de Dios va a quebrantar tu manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque viene del cielo. Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Ahí haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Por qué Dios muestra una visión? ¿Por qué Dios revela una visión en este tiempo? No solamente para bendecirnos. Dios le dice a Abraham, y bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando Dios da una visión, no solamente es para bendecirnos, es para bendecir a las naciones. Pero Dios siempre va a utilizar un hombre, lo va a llenar con su Espíritu Santo, le va a dar una visión. ¿Para qué? Para que éste pueda implementarla y pueda traer un diseño a la tierra. Dios no tiene problemas con darnos cosas grandes. Dios no tiene problemas con revelarnos sus planes. El problema es que a veces estamos muy limitados y estamos viendo siempre lo poquito, siempre tal vez con una mentalidad así, pero es necesario poder abrir nuestra mente para poder recibir lo que Dios quiere darnos, para poder recibir la visión que Dios quiere manifestar sobre nuestras vidas. Dios le dijo a Abraham en otra ocasión, hey, sal de tu carpa, porque era un hombre natural, estaba afligido, y dice que él se metió a su carpa y él dijo afuera de la carpa, sal de tu carpa y mira las estrellas, si puedes contarlas, así de grande será tu descendencia. Es tiempo de empezar a ver lo que Dios quiere mostrarnos, es tiempo de empezar a abrir nuestros ojos. A veces es necesario cerrar nuestros ojos naturales para abrir los ojos del Espíritu y empezar a ver la visión. Tal vez la visión no sea, tal vez levantar un ministerio que pueda impactar las vidas en esta nación. Tal vez Dios está llamando una visión de que prediques la palabra ahí donde tú estás en tu casa. Tal vez la visión para tu vida es que puedas hacer algo diferente. Simplemente es necesario poder abrir nuestro corazón y decirle, Señor, yo estoy dispuesto a poder hacer tu voluntad en esta tierra. Jairo. Queremos, ya para ir cerrando, quiero compartir este pasaje que se encuentra más adelante en el libro de Habacuc, porque hablábamos como en el versículo 4 del capítulo 2 dice que el justo por la fe vivirá. Y la fe es poder activar nuestro sentido espiritual, de poder creer en aquello que no se ve. Y fue lo que pasó con Habacuc, porque en el 17 dice, aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, dice, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. La fe de Habacuc había sido dirigida no a lo que él estaba viendo en ese momento, sino a la palabra que él había recibido de Dios. A pesar de que a su alrededor todo aquello estaba contrario a lo que él estaba pidiendo, él estaba viendo solamente a la meta que Dios le había dado, a la visión que le había dado. Y es lo que queremos que en esta mañana pueda llegar a tu corazón, de que puedas activar tu fe. Quizás a tu alrededor hay mucho que está pasando, tú puedas ver la escasez, puedas ver que aquello que estás pidiendo no hay ninguna respuesta hacia ese problema, hacia aquella petición, pero lo seguro es de que si ponemos nuestra fe en Dios, si podemos depositar toda nuestra esperanza en Él, podremos decir como Habacuc dijo, aún así, dice, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. Él es el único que nos podrá libertar, el único que nos podrá sacar adelante para poder llegar a cumplir aquella visión que se nos ha dado, que se nos ha transmitido. Así que activa tu fe. Activa tu fe en Dios, aunque todo lo que esté a tu alrededor se esté desvaneciendo, es porque Dios está a punto de construir algo nuevo para tu vida, para tu familia y tu ministerio. Así que recuerda,
que el justo por la fe vivirá. Y si no has activado tu fe, muy difícilmente podrás cumplir la visión que Dios ha puesto para tu vida y para tu familia. Hermano Jesús. Tenemos que entender que cuando hablamos de visión, por lo general, tiene el poder de hacer que renunciemos a lo que nosotros queremos para hacer lo que Dios quiere hacer. Él lo hará así, de esta forma. Una visión que no visite la promesa que acaba de leer mi hermano que se le dio a Abraham, sino que la posea, que la tengamos y que la vivamos con nuestra familia y con los nuestros. Una visión que haga salir del mapa que nos habían entregado para conquistar nuevos territorios en el Espíritu, para conquistar nuevas promesas, para conquistar una nueva tierra. Tenemos que entender que la gracia de Dios, como dije antes, no nos va a dejar en el mismo sitio, nos va a llevar más allá hasta que maduremos. Siempre vamos a pasar por tribulaciones, aunque sean pasajeras, por un poquito de tiempo. Dios nos va a mostrar y nos va a dar la visión, y Él nos va a dirigir en ese camino. Tenemos que saber que somos agentes de cambio. Los cristianos, la iglesia es un agente de cambio para ayudar a otros a establecerse en las cosas extraordinarias que están escritas y reveladas en el manual de la vida. La palabra profética más segura, dice el libro. Dios dijo a sus hijos: yo estaré con vosotros hasta el fin. Y esa es la palabra que hoy te vamos a dejar en tus manos. Dios sigue estando hasta el fin contigo en medio de las tribulaciones. Dios sigue estando contigo en medio de las pruebas, porque Él necesita que recibas la visión y que madures en fe en ella para que la veas cumplida. Queremos despedirnos diciéndote que Dios sigue siendo fiel y sigue estando contigo. Que Dios te bendiga, y recuerda que lo mejor está por venir en Cristo Jesús. Te bendecimos. Quiere que usted se entere que tiene algo poderoso en usted. Tu espíritu ha sido marcado por el sello, la garantía, la herencia.